Nada de lo que pasa, nada de lo que pasa ocurre por casualidad. Y todo lo que hacemos, fíjate bien, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer tiene consecuencias. Todo. Y de una forma inevitable, escucha bien esto, de una forma inevitable somos afectados. Todos nosotros somos afectados profundamente por las decisiones de otros. De manera inevitable. Particularmente por las decisiones de nuestros familiares. Las decisiones de nuestros padres nos afectan profundamente. Nuestras decisiones afectan la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas profundamente. Como lo explicaba hace ratito Rodrigo con el caso de los hijos de Caleb y Jesse. Yo lo pude ver en el caso de mis hijas, igual. Y algunos de ustedes lo están empezando a ver o lo están viviendo. Eso así es. Pero incluso no nada más de nuestros padres, también de nuestros antepasados. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tal vez. Es impresionante. Pero sobre todo somos afectados por las decisiones de Dios. Vemos claramente este principio en el caso del rey Salomón. El rey Salomón, ustedes saben que empezó muy bien, sorprendentemente bien, amando a Jehová, dice la Biblia, temiéndole, sirviéndole, siguiéndole, obedeciéndole. Dios se le apareció 2 veces. Se le apareció Dios 2 veces en su vida, durante su vida, te imagino. Híjole, impresionante, ¿no? Y habló con él. Y le concedió Dios un nivel de sabiduría y de riqueza inigualable. ¿Cierto? Pero terminó muy mal. Terminó muy mal al punto que te pido que vayas conmigo a este texto de Primera de Reyes, capítulo 11, al punto que hizo enojar al Señor. Y mira que hacer enojar al Señor no es algo tan inmediato, porque Dios tiene una paciencia y una misericordia impresionantes. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Qué hizo Jehová contra Salomón? Se enojó el Señor, estaba molesto el Señor, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Cuando se le aparece Dios, le dice, mira, te pido por favor que no sigas a dioses ajenos. Sígueme a mí nada más. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Es cosa muy seria y muy grave no guardar lo que el Señor nos manda guardar. Es muy serio y muy grave no hacer lo que el Señor nos manda hacer. Es muy serio y muy grave como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no hacer caso de lo que el Señor nos dice que hagamos o que nos pide que no hagamos. Entonces todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer tiene consecuencias. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, a un siervo tuyo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. ¿Consecuencias de la vida de David?
¿Sí lo ves? Por amor a David, porque David caminó con Dios, porque David fue un hombre que guardó, excepto en lo tocante a Urías, todo lo demás, dice la Biblia, David fue un hombre conforme al corazón de Dios hasta el último día de su vida. Sirviendo al Señor, temiendo al Señor, caminando de la mano de Dios, y eso trajo consecuencias benéficas para Salomón en este momento en el que Salomón se apartó del camino. ¿Qué hubiera pasado si David también hubiera andado mal delante de Dios? Pues entonces Dios hubiera roto el reino de inmediato de Salomón. Pero le dice: no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo. Otra vez. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, porque Dios había elegido esta ciudad para poner ahí su nombre y su templo. ¿Se acuerdan? Entonces Dios decide quitarle el reino o el gobierno de la nación a Salomón, y en este caso a su hijo, a Roboam, y poner sobre Israel a un siervo de Salomón. Ahorita vamos a ver, ¿quién sabe cómo se llama este siervo? Jeroboam. Espero que de aquí en adelante sepas quién es Jeroboam. Jeroboam, él había servido a Salomón. Y entonces no podemos decir que se dividió el reino, como muchos predican y enseñan. No, no se dividió el reino. Dios rompió el reino. Aquí vemos claramente cómo Dios controla todo lo que pasa. Fue Dios quien lo rompió en dos partes. Qué consecuencia tan terrible del accionar del rey Salomón, de haberse apartado en su corazón de los mandamientos de Dios, apartarse de Dios. Versículo 26, 1 Reyes 11:26. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de ¿quién? Siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, o sea, él no tenía a su papá, Jeroboam, alzó su mano contra el rey. Jeroboam alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: 2 puntos. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Jeroboam tenía un cargo importante en el gobierno de Salomón. Le había encargado todo lo relacionado con la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, un día común y corriente, un día normal, saliendo de la ciudad, ¿qué pasó? Le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Este profeta no es muy conocido. Ahías, qué nombre, ¿verdad? Y este estaba cubierto con una capa nueva. Estaba estrenando su capa. ¿Te puedes imaginar el cuadro? La capa nueva, el profeta, afuera de Jerusalén, se encuentra con Jeroboam, un siervo del rey. Y estaban los dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. No, Ahías, es tu capa nueva. La rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Puedes imaginarte ahí a Jeroboam recogiendo los 10 pedacitos de la capa que había sido cortada en 12? Y el profeta le dice: yo me quedo aquí con 2, tú ya agárrate tus 10 pedacitos.
10 trocitos de tela. Y le dice, así dice Dios, te voy a dar 10 tribus de Israel. Wow. A ti te daré 10 tribus. Versículo 32. Y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo, a Roboam, daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Wow, un siervo del rey está recibiendo este mensaje de Dios de parte de un profeta que viene y le dice todo esto. Versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Qué promesa de Dios, qué palabras de Dios, qué mensaje de Dios. Mira, Jeroboam, te voy a dar este gobierno increíble, vas a ser rey en todo lo que deseare tu alma. Versículo 37, vas a ser rey, vas a poder disfrutar de una vida increíble como rey de Israel. 10 tribus te van a seguir a ti, pero te pido que por favor camines por mis caminos. Hazme caso. Guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos, no te desvíes, como lo hizo David. Así hazlo tú también, y yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como lo hice con David. Versículo 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Porque este mensaje que Dios le da a Jeroboam se lo da en días de Salomón. Todavía Salomón era rey cuando le avisa Dios a Jeroboam, tú serás el sucesor. A ti te voy a dar la nación de Israel, con tal que guardes para que yo te dé firmeza y te afirmes sobre el reino. Guarda mis mandamientos y sígueme a mí como lo hizo David. En algún momento, y no sabemos cómo porque la Biblia no nos lo describe, Salomón se enteró de este mensaje que había recibido Jeroboam. Y en lugar de que Salomón en ese momento buscara a Dios, corriera con Dios a decirle, Señor, ¿cómo está la cosa? ¿Estás enojado? ¿Me vas a quitar el reino? ¿Se lo vas a dar a mi sirviente, a mi siervo este que tengo aquí, a Jeroboam? No, Señor, perdóname. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Pues están sirviendo a los dioses, a Astoret y a Quemos y a Moloc, a los dioses de los pueblos paganos de alrededor. ¿Qué están haciendo? Señor, perdónanos. Y a ver, se levanta Salomón y dice, a ver, nación, vamos a enderezar el camino, vamos a quitar estos altares y vamos a quemar estos templos idólatras y vamos a limpiar la casa y vamos a adorar solo al Señor. ¿Qué dijo?
voy a matar a este. A ver, Salomón, ¿de veras crees que vas a poder matar a aquel a quien Dios ya dijo que te va a suceder? No, pero por Dios, ¿cómo se te ocurre ni imaginarlo? El Dios Altísimo le va a proteger de tus manos, porque Él es el sucesor. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre pensar que lo vas a poder matar? Sí, lo voy a matar. ¿Cómo crees que matando a Jeroboam se va a resolver el problema? Ese no es el problema, por Dios. Muy lamentable. El otro huyó. No sabemos si huyó haciendo bien o haciendo mal, pero huyó a Egipto y se escondió allá hasta la muerte de Salomón. De alguna manera Dios lo iba a proteger porque tenía una palabra para él y se iba a cumplir. Él se puede haber quedado ahí de vecino de Salomón. A ver, alégale, ¿no? Arréglate con Dios. Es el que él ha dicho que yo voy a... No me lo inventé, no lo dije yo de mí ni para mí. ¿Sí estás de acuerdo? Pero bueno, el otro se asusta y dice, me quieren matar, córrele. Bueno, pues está bien, corrió y allá estuvo. Finalmente muere Salomón, Roboam hereda el reino. Ustedes pueden leer la historia, no se las voy a relatar completa, porque espero que ustedes sean asiduos lectores de las Escrituras. Ustedes leen luego la historia de Roboam. Pero finalmente Roboam, en lugar de escuchar el buen consejo de los ancianos, escucha el consejo de los jóvenes, se pone duro y las 10 tribus se le despegan. Y cuando eso pasa, capítulo 12, versículo 15, también de ahí de Primera de Reyes, nos dice la Escritura, dice, y no oyó el rey al pueblo. ¿Por qué? Porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nebat. La palabra de Dios se va a cumplir, punto. Sí o sí. Y si Dios ha dicho que algo va a ser, va a ser. Y si Dios ha dicho que algo no va a ser, no va a ser. Y no hay manera. No hay manera. Era designio de Dios para confirmar la palabra que Dios le había dado a Jeroboam. Qué privilegio y qué oportunidad para Jeroboam. Qué va. Y hasta aquí la historia es tremenda. Puedes luego leer los detalles, como ya dije. Dios le da la oportunidad de reinar a Jeroboam, que ni era de la descendencia de David, ni era de la descendencia real, ni nada, era un siervo del rey Salomón. Pero mis amados, los pecados de Salomón cambiaron el destino de Israel y de la vida de toda su descendencia y de toda una nación por siglos. Por siglos. Este Jeroboam, 1 Reyes 11:28, nos dice que era un hombre peculiar, un hombre ejemplar. ¿Qué dice? Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. ¿Estás de acuerdo hasta aquí que la historia de este hombre pudo haber sido maravillosa? Un hombre con el carácter, un hombre valiente. ¡Ja! Valiente, y en aquellos días ser valiente era cosa seria, ¿no? Era valiente y era esforzado, y Dios se lo reconoce, y Dios lo llama y le promete y le ofrece y le garantiza toda la bendición. Pero la historia no fue maravillosa. 1 Reyes 12:25. ¿Sí me sigues? ¿O ya te perdí? ¿Sí estás conmigo? ¿Cómo voy yo hoy? Versículo 25 de 1 Reyes 12. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó Penuel
Y dijo Jeroboam en su corazón. Me encantan las escrituras, qué bárbaro. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. Esto pensó él. Dijo, ahora se van a regresar. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Esto fue lo que tuvo en su corazón Jeroboam. Dijo, si van a adorar allá a Jerusalén, los voy a perder. Porque ¿dónde era el centro de adoración? En Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo de Dios, el altar de Dios, el lugar de Dios, los sacrificios de Dios, el sacerdocio levítico de Dios, todo estaba armado y puesto ahí, y el pueblo debía ir ahí a adorar. Y entonces este hombre, cuando ya está ahí en el lugar y ya se ve con el reinado en sus manos, dice que tuvo temor. Tuvo temor de que el pueblo se fuera y se volvieran otra vez bajo el reinado de Roboam, que lo desconocieran a él, y no nada más eso, que lo fueran a matar. Dice claramente aquí, me matarán a mí. Versículo 28, y habiendo tenido consejo, malos consejeros, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Se parece algo a aquel momento cuando Aarón hace lo mismo? ¿Se acuerdan? Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de la tribu de Leví, de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Jerusalén, en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él se había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Dios le había dicho, si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y te entregaré a Israel. Pero él que dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová. Entonces tengo que hacer algo para evitar que el pueblo vaya a la casa de Dios. Y entonces desvió la adoración del pueblo y lo orientó hacia un par de becerros de oro y les dijo mentiras y se inventó un orden sacerdotal completo, escogiendo de entre el pueblo gente que no tenía el perfil, que no tenía el llamado, que no tenía la posición, que no tenía lo que se requería, y los puso de sacerdotes y puso un altar y empezó a hacer sacrificios como él se había inventado de su propio corazón. A este hombre le ganaron sus temores, porque dijo, me van a matar. Me van a matar. Él ya había vivido la experiencia de la protección de Dios cuando el mismo Salomón lo quiso matar y entonces él se fue a esconder a Egipto.
¿De qué me estás hablando, Jeroboam? ¿De qué te preocupa? ¿Que no Dios te dio la promesa de que tú, si tú le siguieres y le obedecieres y vivieres conforme a lo que Dios te manda vivir, te va a dar una cosa maravillosa y grande? No tienes de qué preocuparte. No, me van a matar. Y le ganaron sus temores. 1 Reyes 13:33. Viene un profeta, le profetiza, el otro extiende la mano, se pone grosero, se le seca la mano y entonces se aflige y va con el profeta y le dice: pídele a Dios que me arregle mi manita. Y entonces viene el profeta y le pide a Dios, le arregla la manita. Y yo leo eso y digo: Señor, ¿por qué lo sanaste, Señor? Le hubieras torcido la otra. Y también los pies. Malvado que desvió el pueblo completo y lo entregó a la idolatría. Es que Dios es increíble, mis amados. Este malvado le pide a Dios y le sana la mano. Pero ve el versículo 13, perdón, el capítulo 13, versículo 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien él quería, lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Las consecuencias para toda su familia fueron terribles. Puedes leerlo después a detalle. Pero es impresionante, mis amados, descubrir el corazón de Dios, que nos da siempre otra oportunidad. Siempre. Es impresionante. Aún sabiendo que no la vamos a aprovechar. ¿Tú crees que Dios no sabía cuando le dio a Salomón toda la sabiduría que le pidió y todas las riquezas, y cuando lo levantó? ¿Tú crees que Dios no sabía que iba a acabar lo mal que acabó? Pero no detuvo su mano, porque Dios no es como nosotros. Dios bendijo. Y a Jeroboam, sabiendo todo lo que iba a hacer, viene y le promete y lo pone por rey, sabiendo que iba a desviar a la nación de una manera espantosa. Y esto, si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver que se repite durante siglos y siglos, y reinado tras reinado, y todo acá ratito el comentario bíblico es: conforme a los pecados de Jeroboam aquel, y otro rey, y luego otra vez pecó horrible conforme a los pecados de Jeroboam aquel. Porque el pueblo se dedicó a vivir lejos de Dios. El reino de Israel y el reino de Judá, ¿se acuerdan? Una tribu, bueno, Leví andaba de este lado, por eso eran dos, pero era Judá y Leví, y todas las otras 10 acá. Todas esas 10 tuvieron un montón de reyes, y todos los reyes fueron malos. No hubo uno bueno, ni uno. Yo creo, mis amados, que necesitamos aprender de estas cosas y aprovechar la oportunidad o las oportunidades que el Señor nos da en la vida para hacer las cosas bien hechas. Ay, ¿quién dijo amén? Tú, Donna, tenías que ser colombiana. Gloria a Dios. Más aménes, por favor. Amén, hermanos. Necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da, que tenemos, de hacer las cosas a la manera de Dios y no la nuestra. Necesitamos hacer a un lado nuestros temores y nuestro corazón perverso para escuchar la voz de Dios y hacer la cosa que Dios nos pide como Dios nos las pide. Porque está clarísimo en la Escritura. ¿Sí o no? Dios no nos da margen de error. Con Dios no se puede uno confundir. No hay tal cosa como que: ¿qué querrá el Señor? ¿La perdono o no la perdono? ¿Qué querrá el Señor? ¿La perdonas o no la perdonas? A tu suegra o a tu cuñada o a tu esposa o a tu hija o a quien me digas. ¿Qué querrá el Señor? ¿Le soy fiel o no le soy fiel? ¿Qué querrá el Señor? ¿Digo la mentira o no digo la mentira? ¿Qué querrá el Señor? ¿Me quedo con esta lanita acá o mejor ahí la dejo porque no es mía?
¿Qué querrá el Señor? ¿Me sujeto a mi marido o no me sujeto? ¿Qué querrá el Señor? ¿Me uno en matrimonio con un hijo del diablo o no? ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué querrá el Señor? Señor, voy a hacer ayunos y oraciones para saber si me das permiso de casarme con una inconversa. ¿Qué crees que va a decir Dios? Pues lo que ella dijo. Porque Dios ha sobreabundado en palabras y en sabiduría, y lee Proverbios, y lee Salmos, y lee Eclesiastés, y lee los profetas, y lee el Nuevo Testamento, y lee Romanos, y lee Colosenses, y lee Corintios, y lee Apocalipsis, y lee la Biblia, por Dios, y te vas a enterar de todo el consejo de Dios, y todo lo que Dios dice, y todo lo que Dios quiere para la vida de nosotros. No hay manera de equivocarse. Tenemos promesas, un montón de promesas. La más grande, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, es que estoy tan solo. Mentira. Si Cristo está en ti, tienes todo. Lo hemos dicho tantas veces. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hasta el cansancio. ¿Sí o no? Si viviéramos en un parque, comiendo del bote de la basura, tapándonos, durmiendo en la banca y tapándonos con periódicos, y teníamos a Cristo en nuestro corazón, somos los seres humanos más ricos del universo. Y si vivimos en el hotel o en la mansión más grande con todos los lujos y servidumbre y oro y plata y mármoles y brillantes cristales, todo, y no tenemos a Cristo, somos los más miserables. ¿Sí o no? Jesucristo es la riqueza más grande que podemos tener y disfrutar. Necesitamos desechar nuestros temores. No hacer caso de nuestros temores, de nuestro corazón, de nuestras propias ideas. Tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice. Y si Dios ya nos dijo, por ahí, por ahí. ¿Verdad que sí? Dios es digno de confianza a rajatablas. Podemos confiar en Él, no importa qué. No le hagas caso a tu cabeza. Hazle caso a la Escritura. Y lo que pasa, mis amados, es que todos estamos a prueba. Todos estamos a prueba. Todos. Léelo rápido conmigo. Jueces capítulo 2, verso 20. ¿Cómo voy, mi yo? Híjole, ya. Se empiezan a dormir. Yo empiezo a ver cómo caen las cabezas. Sí, de veras. Jueces capítulo 2, verso 20. La ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Se acuerdan que se había enojado contra Salomón? También contra la nación toda, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Se acuerdan que tenían que conquistar la tierra prometida? Y que Josué recibió el mandato y el cargo de parte de Dios, porque Moisés, por la disciplina que le cayó por haber golpeado al Señor con un palo, ¿se acuerdan? Bueno, la piedra, que era Cristo. ¿Sí se acuerdan? Ya no entra en la tierra. Señor, déjame entrar. No, no vas a entrar. Señor, déjame entrar. No me hables más de esto, le dijo Dios un día. Está bien, Señor. Y entonces no entró. Y Josué le sucedió. Y entró Josué. Y cuando Josué muere, todavía no acababan de conquistar todas, pero se apartan de Dios. Y entonces Dios dice esto: tampoco volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Versículo 22. ¿Por qué voy a hacer eso? Dice Dios. ¿Para qué? Para probar a Israel. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres.
Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Mis amados, Dios no nos ha quitado ciertas cosas de nuestra vida y las ha dejado ahí, enemigos de nuestra alma, inclinaciones de nuestra carne. ¿Se acuerdan de los enemigos? Sí, ¿quiénes son nuestros enemigos? La carne, las obras de la carne. Ahí está toda la lista de enemigos que tenemos. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de eso. No hagan cara de Juan. Ya hemos hablado de eso. Y dice Dios, no te lo quité, lo dejé ahí para probarte, para ver si me vas a obedecer o no. Es que se me antoja. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a hacer lo que se te hincha la gana? Es que me quiero vengar. Ajá. Sí, tu suegra es muy mala, está bien. ¿Te vas a vengar? Y el Señor, ¿qué dice al respecto? Es que está bien guapa y quiere. ¿Y? Señor, quítame estas cosas. No, decídele. La dejé ahí para probarte, compadre. O comadre. Jueces capítulo 3, versículo 1. Ya voy terminando, ya casi. Digamos que ya estoy en la conclusión. Se me olvidó decirlo. Jueces capítulo 3, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Para qué las dejó? Para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. O sea, reprobaron. Reprobaron. Les voy a dejar estas naciones para que ustedes se enfrenten a la guerra y para ver si están dispuestos a obedecer. Y por eso tenemos todas las obras de la carne todavía enfrente de nosotros. Están para probarnos, para ver si vamos a obedecer. Porque curiosamente ya tenemos el poder. Y si tú dices no, no hay quien resista. ¿Sí estás de acuerdo? Dice la Escritura que todas las potestades y las huestes de maldad están sujetas al trono de Jesucristo. Que Jesucristo está sobre toda autoridad y poder y señorío. ¿Sí o no? Entonces, si tú enfrentas a la carne en el nombre de Jesucristo con la intención de no participar, tienes la victoria. Es rotunda, es absoluta, es total. ¿Pero por qué tengo que enfrentarlo? Pues porque está ahí para probarte. Jeroboam reprobó, Salomón reprobó y muchos otros. Caín reprobó, Judas reprobó, muchos reprobaron. Y Dios les dio la oportunidad igual que a nosotros. Todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Termino con Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Eclesiastés 3, 16. Vi más debajo del sol. En lugar de juicio, ¿qué vi? Iniquidad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad, impiedad e iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere, para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que Dios los pruebe.
Todos nosotros somos probados todo el tiempo. Un día por una cosa y otro día por otra cosa. Hoy es el dinero, mañana es la sexualidad, pasado mañana es la soberbia, después de pasado es la ira y así, el rencor. Y todos somos probados, todos en un punto o en otro, constantemente. Estamos ahí para responder, como lo han hecho otros, como lo hizo David, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Daniel, como lo hizo Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Como lo hicieron sus 3 amigos de Daniel. ¿Se acuerdan que lo hicieron bien? Pasaron el examen. Y muchos otros, algunos reyes de Judá, lo hicieron bien. Quitaron, destruyeron la idolatría, quitaron los ídolos, quitaron los altares, limpiaron a los sodomitas y limpiaron el reino. Increíble. Ustedes pueden leer las historias ahí en la Biblia. Abraham lo hizo bastante bien. Isaac lo hizo bien. Jacob regular. Ratos bien, a ratos regular. José lo hizo bien, de maravilla. Job lo hizo perfecto. ¿Sí estamos? ¿Qué se va a decir de mí y de ti? ¿Qué se podría escribir? Hagámoslo bien. Respondamos bien. No hagamos caso de nuestros temores. No hagamos caso de nuestras propias ideas, de lo que se nos ocurre. Hagamos las cosas como Dios nos pide. ¿Amén? ¿Sí? ¿Seguros? Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a orar. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.